ferrocarril ecuatoriano fue maravilloso para el país, no solo por los logros económicos, sociales y culturales que trajo, sino porque se impuso en la nación una cultura ferroviaria. Desde Quito a la Tacunga, a la Usisibambe, Tambo Coyoctor, el ferrocarril se convertía en sinónimo de desarrollo, hasta que el domingo 16 de mayo de 1948, la locomotora número 3 llega a la ciudad de Azogues, y así el austroecuatoriano se integraría también a la tradición ferroviaria. Y parte de esta, la historia de Luis Andrade, quien apenas a los 16 años de edad ingresa por primera vez a trabajar en los ferrocarriles del Ecuador. Su primer nombramiento fue de carbonero, que lejos estaban los pensamientos de don Luis el imaginarse los caminos llenos de aventura que tenía que recorrer y que el destino le depararía. Hicieron la vida en la iniciación del ferrocarril en Sibambe. Y ahí ingresamos, porque había unas 3 escuelas de todos los trabajadores. El uniforme, hacíamos uniforme, la ropa azul que se acostumbraba, una gorra especial para defender la camisa, el cuello, también un pañuelo rojo que se ponía al cuello, todo eso le llamaba la atención al público, pues el uniforme era bien planchadito. Entonces, como digo, las mejores épocas de la juventud, y como trabajadores del tren creíamos que éramos dueños de las máquinas, y querían dar más máquinas chiquitas. Relativamente el ferrocarril del sur, que le llaman, de Guayaquil, de Durán a Quito, ese es el más difícil, la roca que hay en puntos, a medio camino, la nariz del diablo. Embarcado en el tren con mi familia, me he ido a Quito, de Quito me he ido a Ibarra hasta San Lorenzo, de paseo. Ahí en el Ferro Norte hay muchos túneles también. Aquí no hay más que unos 3 túneles de la línea. En cambio, allí en el Ferro Norte hay bastantes túneles a todo el largo de la vía. Todo eso a uno le llama la atención. Durante un año trabajó en la estación del tren y por motivos ajenos a su voluntad se vio obligado a abandonar el mismo. En ese tiempo trabajó en el ingenio Astra, durante el cual sus padres lograron que regrese a su añorado ferrocarril. En esa época, Luis Andrade ya ostentaba el cargo de maquinista. El ferrocarril era el único medio de transporte cómodo, rápido y seguro. En aquella época no faltaba, a lo menos del tiempo de invierno, a las derrumbos, todo eso. Se paralizaba la máquina esperando que limpien, den la vía franca para seguir adelante. Le llaman el río Chanchan. En tiempo de invierno crecía tremendamente ese río, así mismo bajaba arreando gente a todo el largo, porque es todo el largo desde el punto que se llama Palmira, de ahí para abajo va solo junto a las peñas, Palmira, Tizán, Alapey. Entonces arreaban poco de gente. Incluso también en ese río hubo un derrumbo más bajo de Huigra, y se ha hecho una laguna enorme, y para limpiar esa parte de ese derrumbo habían traído gente contratada
de distintas partes para dar la vía franca. Cumplía 35 años y conoce al amor de su vida, doña Lucrecia Quintanilla, con quien contrae matrimonio, procrean 4 hijas y 5 hijos. Mientras transcurría el tiempo, don Luis junto a su ferrocarril conocen el cariño y el apego a la tierra que los acogió con tanta bondad. Azogues, que se convirtió en su mejor refugio y sin dudarlo en 1955 trajo a toda su familia y se quedó. Aprecio el cariño que se tenía, tanto las amistades que no faltaban a lo largo de la línea, por bien, a veces por bien o por mal, siempre lo que más nos llegaba al fondo eran las muchachas más bonitas de aquella época. Les andaba a llevar en la máquina, pero a veces en aquella época uno también no faltaban la muchachada, pero no les presentaba como hijos, sino como ñañitos, los ñaños menores de la época. Y así se ha envejecido con la bendición de Dios. Ya se hacía amistad, se pasaba bien a todo el largo de la vía, que no faltaban las inquietudes, pues, de la juventud, como todo joven, tanto mujeres como hombres, pues lo mejor es la juventud, que uno ya va envejeciendo y va desvaneciéndose. La tradición se convirtió en algo familiar. Es así que, siguiendo los pasos de su padre, Luis Andrade hijo comienza a trabajar en la estación como fogonero en 1963. Reinicié a trabajar en el ferrocarril como ayudante de mi padre, como fogonero, en el año de 1963. A esa corta edad yo, prácticamente había muchas dificultades dentro de la empresa, porque yo era todavía un menor de edad que no podía ingresar a trabajar en un trabajo de mucha responsabilidad, como era como fogonero de locomotoras a vapor. Pero bueno, sin embargo, como vieron mi capacidad, a Dios gracias, yo con mi maestro en casa, como mi padre, una terminal súper importante, Azogues, una estación ferroviaria, que toda la mercadería, carga, servicio de pasajeros, todo, venía y quedaba aquí. Entonces de aquí se transportaba en camiones a Cuenca la carga y desde luego en buses, en taxis, iban los pasajeros. Los años pasaron y don Luis dejó los ferrocarriles, pero su trabajo ya estaba cumplido. Al retirarse, su hijo se hace cargo de la locomotora con la que su padre trabajó. Fue así que él llevó la carga para grandes edificaciones que transformaron el Austro. Materiales a utilizarse en Vanderbilt, La Llantera, Cementos Huapán y el Hospital Vicente Corral Moscoso fueron algunas de sus cargas. Se transportó aquí todo por ferrocarril, todo lo que se refiere al equipo de la fábrica Huapán, toda la maquinaria se transportó por el ferrocarril en plataformas. Aquí había una grúa que venían las plataformas, y como eran unas piezas grandes, pues, entonces se embarcaba en esa grúa las plataformas y llevaban a la Huapán para seguir armando la fábrica. O sea, que se transportaba lo mismo a Cuenca, transportaron todo lo que concierne el equipamiento, o sea, de la empresa eléctrica. Todo lo que es maquinaria transportaron por ferrocarril desde que yo me acuerdo en mi juventud, ¿no? Cuando yo recién me inicié a trabajar. De preocupación, así, porque me alejaba de mi casa. Mi mamacita sufría porque yo me iba
a trabajar por Sibambe, me salí a trabajar. Y bueno, con mi papá, los dos andábamos trabajando juntos y como dice mi padre, antes me hizo reír que había, como anécdota le cuento que él una vez se subió una chica bien simpática a la máquina y hizo amistad con mi padre, que era maquinista, y al otro lado de ayudante. Entonces le pregunta, dice, ese muchacho que está ahí, ¿quién es? Ah, mi padre dice, es mi hermano, dice, es mi hermano. O sea, sí me da nostalgia cuando yo veo los videos, así, cualquier cosa. Cuando le veo al tren, cuando veo en mi tierra la nariz del diablo que cruza los zigzags. Yo de niño me acuerdo que para nosotros la mejor distracción, o sea, el mejor espectáculo para nosotros en ese tiempo de niños era ver a los trenes que subían 40 trenes diarios. Nosotros contábamos, entre unos que subían, otros que bajaban, nosotros contábamos 40 trenes. Y así hubo unos 20 autoferros que subían prestando el servicio de pasajeros y carga. En la estación del tren se recibía todo tipo de encomiendas, frutas y toda clase de productos que con gran facilidad se transportaban de norte a sur, de la costa hacia la sierra, y sobre todo era el mejor transporte para que la gente se movilizara. En este tiempo los víveres fueron los principales productos que las locomotoras llevaban y traían. Cientos de vendedores se arremolinaban alrededor de la máquina cuando ésta aparcaba en la estación para ofrecer sus productos a los viajeros. Niños y jóvenes alegres se colgaban de los vagones de carga cuando ya venía el ferrocarril. El ferrocarril en Azogues representó el eje del desarrollo, progreso y comercio de la zona. Un viaje por el ferrocarril nacional es un diálogo permanente con la naturaleza de la nación, sus paisajes, su gente y la realidad social. Por ello, la travesía por la geografía ecuatoriana estará llena de historia. Entonces yo me metí nomás porque yo tenía ese deseo de ir pues, y subirme a la máquina a la cual yo manejé. Lo mismo mi papá manejó esa máquina, la número 35 creo que era esa máquina. Entonces el guardián, con justa razón, entra y me dice que no puedo ingresar. Pues, y hasta me dice que no sabe leer, me dice. Todavía había un letrero que decía prohibido ingresar. Bueno. Digo, disculpe, mi amigo, digo, verá, lo que pasa es que mi papacito y yo éramos ferroviarios y los dos manejamos este tren cuando funcionaba en el ferrocarril. Nosotros éramos ferroviarios, digo, éramos maquinistas y no nos pudimos aguantar las ganas de meternos a subirnos y tomar fotos y todo con mis yernos, con mis nietos, mis hijas, mi mujer. Dice, señor, dice, disculpe, siga nomás, dice. Ese sería mi sueño. De ver recorriendo otra vez por aquí un trencito que vaya a Bilián o a Autofer. O sea.